Y bueno, vamos a seguir con porfirinas. En este caso vamos a ver tres cosas. Em, Vamos a ver porfirias, trastornos de bilirrubina y pues el metabolismo posterior de la bilirrubina a partir de lo que habíamos quedado la vez pasada. Que pues, por si no recordamos, básicamente el producto final del grupo hemo o de la hemoglobina es básicamente la bilirrubina. Y pues esta bilirrubina se va al hígado, a través de la albúmina. Entonces llega al hígado a través de la albúmina. Y pues eh, recordemos que tiene un lugar de alta y de baja afinidad para la bilirrubina. Pero ahorita nos vamos a centrar en el metabolismo a nivel hepático. ¿Por qué? Porque el metabolismo adicional de la bilirrubina para su excreción o reabsorción, perdón. Entonces, primero vamos a ver que esto sucede en los hepatocitos, a nivel de los sinusoides de los hepatocitos. Va. Hablando de esto, entonces aquí va a entrar asociado a la albúmina, pero se va a básicamente se va a salir de la albúmina. Como entra a los sinusoides a través de transporte facilitado. Que es un mecanismo saturable, pero es altamente, pues tiene mucha capacidad, entonces no parece que esto sea limitante de la velocidad. Pero bueno, entonces la captación neta de esta bilirrubina, ¿de qué va a depender? Del metabolismo posterior. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que se procese toda la bilirrubina que entre en los sinusoides hepáticos, que todo eso se metabolice. Entonces que no se quede como bilirrubina. Pero antes de todo esto, antes de que salga para evitar que salga de la célula, se tiene que realizar una unión a otro compuesto. Esto se hace mediante una de proteínas citosólicas, mediante una enzima que se llama la S-transferasa de glutatión. La S-transferasa de glutatión. Entonces, que previamente se conocía como ligandina. Solamente para tenerlo en cuenta. Entonces, este va a ser el nombre anterior. Y lo ponemos entre paréntesis. ¿Por qué? Pues realmente no es tan importante. Pero bueno. Y repito, básicamente esto para qué es, evita que la bilirrubina salga al torrente. En resumen. Bueno, a partir de aquí, ¿qué sucede? Pues vamos a ver que la bilirrubina tiene carácter apolar. Tiene carácter apolar. ¿Qué significa? Que pues es lipofílico. Lipofílico, liposoluble. Creo que liposoluble es más adecuado. Liposoluble. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues para que esté en el torrente sin necesidad de asociarse a proteínas plasmáticas o de estar asociado a proteínas citosólicas, que se me olvidó mencionar que aquí es para unirlo a proteínas citosólicas. Une a proteínas citosólicas. Ahí está. Ahora sí. Entonces, pues, como digo, esto de mantenerse así, pues permanecería la bilirrubina únicamente en las grasas, adherida a las grasas. Entonces, tenemos que volverla una forma más soluble en agua. ¿Cómo hacemos esto? Pues
parecido a cómo se utiliza la fototerapia para volver la bilirrubina en lumobilirrubina, pues que es un compuesto hidrosoluble. Pero bueno, esto es diferente ya que es mediante una enzima y es una conjugación. Se va a llevar a cabo una conjugación parecida a lo de los ácidos biliares, una conjugación con ácido glucurónico. Entonces esto también se asocia al nucleótido UDP. Entonces vamos a ver que pues el nombre de la enzima, aparte de que esto básicamente lo transforma en polar, básicamente. Y bueno, entonces la enzima que cataliza este proceso, vamos a decir que es la UDP glucuronosiltransferasa. Glucuronosiltransferasa. Entonces, esta nos va a catalizar la siguiente reacción, donde la bilirrubina más el UDP glucuronato nos va a llevar a bilirrubina mono glucuronil. Y pues el nucleótido correspondiente, que es el UDP. Este proceso va a acontecer dos veces. Entonces, esto se va a llevar a cabo dos veces y que nos va a dejar, en lugar de una bilirrubina monoglucuronida, pues una diglucuronida. Entonces, finalmente nos deja con una bilirrubina diglucuronida. Bueno, después de esto, ¿qué va a suceder? Aunque antes de esto es más importante saber que a nivel de qué organelo sucede esto. Y sucede pues a nivel del retículo endoplásmico. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a continuar con lo que sucede con la bilirrubina diglucuronida. Entonces, esta bilirrubina, que le vamos a conocer como también, le vamos a decir también, o de una forma más sencilla, bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada, o esta secreción de la bilirrubina conjugada, se va a secretar, repito, mediante transporte activo. Entonces, esto puede que sea el factor limitante. Esto puede que sea, no se confirma. ¿Y qué proteína va a estar involucrada? Va a ser una MOT. M no N. MOAT. Esta MOAT es transportadora de aniones orgánicos multiespecíficos. De aniones inorgánicos, perdón, aniones orgánicos multiespecífico.
Entonces, esta va a estar en relación ATP, va a estar unida a ATP y pues básicamente traslada aniones orgánicos. Y este transporte de la bilirrubina conjugada hacia la bilis pues va a inducirse mediante pues, estos mismos fármacos. Como uno de los fármacos que induce esta secreción se llama fenobarbital, si no estoy mal. Sí, el fenobarbital, que va a inducir la secreción de bilirrubina conjugada a la bilis. ¿Y esto para qué nos sirve? Recordemos de qué depende, cuál es uno de los factores por los que depende esta unión, perdón, esta relación de captar bilirrubina, y es, recordemos, por el metabolismo posterior. Entonces, si el metabolismo posterior no se concreta con suficiente facilidad o no se termina, pues básicamente va a haber una acumulación de estos metabolitos o incluso de bilirrubina a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, ahora, ya, siguiendo. Entonces, vamos a ver que por qué es tan importante la bilirrubina diglucuronida, porque es lo que más se va a desechar, o sea, es lo que más se va a excretar. Es lo más excretado a nivel de bilis, evidentemente. Es lo que más se excreta, la bilirrubina diglucuronida. Entonces, repito, este fenobarbital va a inducir nuestra UDP, si la UDP glucosiltransferasa va a afectar a este nivel. ¿Para qué? Con tal de inducir este transporte, esta transferencia de glucosilo, de residuos glucosilo, a moléculas de bilirrubina para su posterior metabolismo. Repito. Entonces, ¿cuándo vamos a ver monoglucuronidos? Cuando estamos en estados patológicos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, después, ¿qué sucede con la bilirrubina conjugada? Es lo que vemos que va a suceder es que las bacterias, al alcanzar el ilion terminal y el intestino grueso, vamos a ver en el ilion terminal e intestino grueso, vamos a ver un tipo de bacterias específicas. Se va a llamar glucuronidasas beta. Estas glucuronidasas beta son específicas, sí, bacterias específicas que van a eliminar estas fracciones glucuronosilo. O bueno, son enzimas bacterianas, más bien. Eliminan los residuos glucuronosilo. Glucuronosilo, ahí está. Entonces, total, esto va a formar tetrapirroles incoloros y nos va a dejar con urobilinógenos. Entonces, estos se van a absorber pocos en el ilion terminal y en el intestino grueso. Y pues, ¿cómo se van a excretar? Por el ciclo enterohepático de urobilinógenos.
Ahí estamos. Pues en patologías vamos a ver que em, el urobilinógeno pues principalmente va a ser de excreción fecal, pero en estados patológicos vamos a ver que se excreta por la orina. Entonces, vamos a ver que pues es principalmente fecal, menos en patologías. Y bueno, posterior a la formación de este urobilinógeno, pues en el mismo colon se va a oxidar. En el colon se oxida. Y pues se va a formar urobilinógenos, urobilinas, que sí van a tener color. Ya que recordemos que el urobilinógeno es un tetrapirrol incoloro. Y bueno, y se excreta en las heces. Es básicamente fecal. Y bueno, se explica también que el oscurecimiento de la materia fecal al estar expuesta al aire libre es porque se oxidan compuestos urobilinógenos a urobilinas y es lo que lo forma. Bueno, ahora vamos a ver porfirias y trastornos del metabolismo de bilirrubina. Que bueno, es bastante, así que probablemente intente ir algo rápido. Pero vamos a empezar con porfirias. Entonces vamos a ver que pues las porfirias evidentemente son trastornos de la son trastornos del metabolismo de las porfirinas que pues em, pueden darse principalmente por una acumulación de por una deficiencia de intermediarios más que por un bloqueo enzimático o acumulación de productos. Aunque antes de eso hay un trastorno importante de la biosíntesis de hemo que es la intoxicación por plomo. PB o plomo, es lo mismo, ya saben. Y pues esto nos va a inhibir a dos enzimas, a la ferroquelatasa y o a la deshidratasa de ALA. Entonces, ¿qué es lo que va a formar? Básicamente van a formar complejos tiol. Complejos tiol, ¿qué es un complejo tiol? Es cuando pues este metal pesado se va a asociar a los residuos SH de proteínas sulfuradas, como por ejemplo la cisteína. Entonces va a provocar un bloqueo o una inhibición competitiva, ya que pues esto tiene altas cantidades alta afinidad por el plomo más que el hierro. Y pues forma estos complejos tiol que producen un bloqueo enzimático y nos derivan una acumulación de protoporfirina. ¿A qué nivel? Pues a nivel de eritrocitos. Aparte vamos a ver niveles urinarios de ALA y coproporfirina. Elevada, y esto va a ser en orina. Bueno, esto estaría. Vamos a ver que las alteraciones metabólicas, estos son los defectos del grupo hemo, pueden ser inducidos, como es este va a ser inducido
y otro va a ser mediante pues genética. Van a ser trastornos genéticos. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir con las porfirias propias. Que habíamos dicho de las porfirias que se deben sus signos o síntomas. ¿Por qué? Deficiencia de intermediarios. O bueno, si lo queremos decir de otra forma, sustratos. ¿Por qué? Porque todo va de la mano del metabolismo posterior. Entonces, básicamente, si hay un bloqueo enzimático, pues lo que va a provocar no es tanto, lo que va a provocar problema es que no se puede seguir el proceso, más que el bloqueo como tal, o la acumulación de productos como tal. Entonces, lo que nos va a causar el problema es que no hay suficientes intermediarios para continuar con el ciclo. Y pues vamos a ver que no existe conocido, no se conoce una porfiria asociada a déficit de L1, de L1, de ALA S1. Porque recordemos que hace esta enzima es la sintasa de ALA, que se expresa en básicamente todo el cuerpo excepto en médula ósea. Entonces, imagínense qué sucedería si no tenemos la capacidad de producir porfirinas en todo el cuerpo. Pues de plano nos morimos. Entonces, a diferencia de los trastornos de ALA2, ALA-S2, ¿qué es lo que hacen? Provocar anemia. Bueno, entonces tenemos múltiples porfirias. Se describen principalmente dos, aunque después se escribe una clasificación específica. Pero lo primero que vamos a ver es que la mayoría de porfirias, la mayoría de porfirias son son autosómicas dominantes. Pero bueno, vamos a ver justamente una excepción a esta regla. Entonces va a ser una recesiva, que es la porfiria eritropoyética congénita. Esta pues es la enzima afectada es la sintasa de uroporfirinógeno 3. Entonces esto es característico por fotosensibilidad, aunque realmente casi todas las porfirias. Fotosensibilidad y desfiguración. Si tenemos si nos hacen alguna pregunta respecto a esta enfermedad, vamos a ver que pues se le asocia importante o se le describe como hombres lobo. ¿Qué enfermedad produce o prototipos de los hombres lobo? ¿Qué enfermedad inspiró a los hombres lobo? Tenemos que decir la porfiria eritropoyética congénita. Eso es la respuesta. Ahora vamos a ver otro y después vamos a explicar los bloqueos metabólicos posteriores, que es el problema principal de las porfirias. El otro tipo que se describe acá es la porfiria intermitente aguda.
Esta, ¿cuál vamos a decir que es la enzima intermitente? Perdón, la enzima afectada es la sintasa de hidroximetilvilano. Y aquí el problema, como vemos, va a ser bueno, se describe un aumento de ala y va a aumentar y aumenta también el porfobilinógeno. Porfobilinógeno. Bueno, entonces, siempre, o bueno, en estos casos, los bloqueos metabólicos posteriores van a dar una acumulación de porfobilinógenos. Porfobilinógenos. Pues no, porfirinógenos. Porfirinógenos. Por si alguien la anotó, corríjalo. Porfirinógenos. Ahí está. Y su oxidación es lo que produce la fotosensibilidad. Ahí está. Entonces, probablemente no está comprobado a ciencia cierta debido a su reacción con el oxígeno molecular, al, digamos, retirar los oxígenos, bueno, pues al oxidarse la molécula del porfirinógeno, puede ser que provoque un aumento de los radicales de oxígeno y pues produce daño lisosomal y de otros orgánulos, donde se liberan pues enzimas proteolíticas y pueden provocar cicatrices. Entonces aumenta los radicales de oxígeno o las especies reactivas de oxígeno. Y pues esto provoca lesiones lisosomales. O, bueno, sí, lisosomas los ve afectados. No los disminuye, sino que los afecta. Y esto produce la liberación de enzimas proteolíticas, que pues resultan en daños. Aparte se describe una clasificación de porfirias. Y existen dos tipos principales. Las las hepáticas y las eritropoéticas. Hepáticas y eritropoéticas. Sí, eritropoéticas. Realmente cada una de estas tiene pues similaridades en sus síntomas y pues vamos a mencionar las más importantes de cada uno. Entonces vamos a ver así como en este lado de las eritropoéticas, la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X. Ligada al cromosoma X es eritropoética y la enzima afectada es la ALA S2. Siguiendo, nos falta la deficiencia de deshidratasa de ALA.
pues es obvio lo que está afectada, la deshidratasa de ala. Y ya lo dije, básicamente. Ah, no, mentira, esta es hepática. Sí. Esta es hepática, ahí está. Seguimos. Y la siguiente también es hepática. La porfiria intermitente aguda, la acabamos de ver. Y tenemos la eritropoietica congénita, que bueno, el nombre ya nos lo dice. Eritropoietica, que también la acabamos de describir. Y por fines de practicidad vamos a ver que pues repetir que la enzima va a ser la sintasa. Bueno, el cuadro dice sintasa 1 de... ¿Dónde está? Aquí está. Sintasa 1 de uroporfirinógeno, aunque aquí dice 3. Yo en lo personal me quedaría con que es la 3. Y acá. La siguiente es la... Bueno, la sintasa de... Aquí, ¿cuál lo habíamos dicho? Bueno, aquí la tablita nos describe que es una y aquí nos dice que es otra, pero según recuerdo es lo mismo, entonces lo vamos a dejar así. Vamos con la quinta, que es nuevamente hepática, la porfiria cutánea tardía. Cutánea tardía. Aquí la enzima afectada va a ser la descarboxilasa de uroporfirinógeno. Ya con la sexta, nuevamente hepática, es la coroporfiria hereditaria. Y la enzima afectada es la oxidasa. La oxidasa de coproporfirinógeno. La siguiente nuevamente es hepática y es la porfiria variegada. Y en este caso es la oxidasa de protoporfirinógeno. Ya la última es eritropoietica y es la protoporfiria. ¿Y cuál es la afectada? La ferroquelatasa. Y con esto, bueno, no hemos terminado aún porfirias. Solo nos falta describir las porfirias inducidas por fármacos y los posibles tratamientos. Y de ahí ya nos pasamos con el resto de enfermedades. Y pues las inducidas con fármacos pueden ser barbitúricos, gliofulvina, lo dice acá,
fármacos van a ser barbitúricos o, bueno, entre otros, griseofulvina, inducen, ¿esto qué va a hacer? Producir citocromo C. Esto básicamente puede producir una caída en los grupos hemo o los niveles de hemo, y se intentaría incrementar la ALA-S1 para la sintetasa de ALA-1 para inducir la producción de más grupo hemo. Entonces los barbitúricos van a elevar los citocromos como el P450 y esto va a inducir un crecimiento en la ALA-1. ¿Por qué? Porque produce una baja en los niveles de hemo, básicamente. Y los tratamientos van a ser sintomáticos, no hay como que un tratamiento definitivo, ya que es esto lo que se quiere evitar, usar barbitúricos, por ejemplo, porque pues ni modo va a producir más deterioro de los grupos hemo. Y también se prefiere que no se ingieran cantidades altas de carbohidratos. Entonces se quiere disminuir la producción de grupos hemoactivos, nocivos. Y pues lógicamente las personas que se ven afectadas por la fotosensibilidad les viene bien el protector solar y posiblemente el betacaroteno, pero pues el betacaroteno con tal de aliviar la carga de radicales libres y evitar la formación de más cicatrices. Y ahora viendo ya enfermedades hepáticas, perdón, de bilirrubina, que son más directas del hígado. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver que esto no es. Así que está. Pues la bilirrubina tiene 3 pasos donde cada uno va a afectar o va a tener efectos en diferentes tipos de problemas. Entonces, primero, pues la medición de bilirrubina. Básicamente, vamos a tener 2 tipos de bilirrubina medible: la bilidirecta y la indirecta. ¿Cuál es la diferencia? Esta es no conjugada conjugada. Y ya. Y pues la total es la suma de las dos. Ahora sí, la hiperbilirrubinemia causa ictericia. Esto ya lo sabemos. Entonces, vamos a decir que la hiperbili causa ictericia. Al exceder, ¿qué valor? Al sobrepasar 1 miligramo por decilitro. O sea, vamos a ver que en otros términos van a ser 17 tal moles por litro. Y pues esto puede producirse por un exceso de bilirrubina o por incapacidad de procesar la bilirrubina. Entonces, o pues incluso una obstrucción del conducto biliar puede producir ya que no hay excreción de la bilirrubina que se produce y puede producir este problema. Cuando la concentración, o sea, la tinción amarilla va a comenzar con qué concentraciones sanguíneas a partir de los 2 a 2.5
miligramos por decilitro. Aquí ya se considera hiperbilirrubinemia, pero la ictericia tal cual empieza a aparecer a partir de los 2 a 2.5. Y pues esto puede también suceder por anemias hemolíticas, porque hay un exceso de rotura de grupos hemos, lo cual produce una concentración elevada. Entonces, hay múltiples casos como la de retención, que es una sobreproducción de bilirrubina. Entonces, la hiperbilirrubinemia puede ser de retención o de regurgitación. Pues retención es porque se almacena mucho y es una sobreproducción. Y pues regurgitación, pues porque hay reflujo de la bilirrubinemia. Entonces, ¿qué bilirrubina nos va a causar problemas a nivel, a nivel neurológico? A nivel neurológico, ya que la bilirrubina empieza a atravesar la barrera hematoencefálica, va a ser la bilirrubina no conjugada o unida albúmina. Nos va a producir un problema a nivel del sistema nervioso central, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica. Y pues nos va a conducir a una encefalopatía que se llama kernicterus. Que pues se presenta, repito, con bilirrubina no conjugada. ¿En qué tipos de hiperbilirrubinemia se da este exceso de bilirrubina no conjugada? En la de retención. Nos va a provocar la encefalopatía de Kernicterus. ¿Esto a qué se debe? A que es muy hidrófoba. Entonces, la bilirrubina no conjugada. Entonces, esto significa que puede atravesar la barrera, porque recordemos que la barrera sigue siendo una capa bilipídica. Una bicapa lipídica. Entonces, pues nada que hacer. Hay otros tipos de ictericia, pues no solamente la causada como tal por esto, sino que puede ser ictericia colúrica o acolúrica. Entonces vamos a ver por este lado que hay ictericia. Aparte está la fisiológica o neonatal, la fisiológica neonatal, que está la colúrica y la acolúrica. Todos estos, recordemos, hiperbilirrubinemias. Y pues la coluria va a ser por la presencia de pigmentos biliares en orina. Y esto va a ser en caso de hiperbili por regurgitación. Y coluria, recordemos que es la aparición en orina. La acolúrica es pues bilirrubina no conjugada. ¿Cuál es la que produce mayormente bilirrubina no conjugada? Pues va a ser entonces de retención, lógicamente. En algunas hay de ambos tipos, que, que sucede tanto coluria como acoluria, que es en la anemia hemolítica, la fisiológica neonatal, en síndromes de Crigler-Najjar tipo 1 y 2, síndrome de Gilbert y la tóxica, hiperbilirrubinemia tóxica. En el caso de la anemia hemolítica, pues se describe como moderada, dependiendo de la gravedad, evidentemente.
Y pues cuando hablamos de anemia hemolítica, de anemias hemolíticas, se dice que es moderada la ictericia porque se producen menos de 4 gramos de bilirrubina por decilitro, lo que significa menos de 68 micromol por litro. Y pues esto se debe a que en la anemia hemolítica como tal el hígado no está dañado, entonces se puede metabolizar. Y bueno, tenemos, repito, la ictericia. Aquí la ictericia nos hacía falta, obviamente, la neonatal o fisiológica. Y pues en este caso la que sucede de manera no conjugada, ¿a qué se va a deber? A la hemólisis acelerada. Y pues un sistema hepático inmaduro de conjugación. Entonces, y para la captación, vamos a ver que la neonatal va a producir hemólisis y por un sistema hepático inmaduro. ¿Y esto a qué nos va a derivar? Bili no conjugada. No entonces, recordemos que esto es transitorio y se debe principalmente a la reducción de la actividad de la glucuronosiltransferasa de bilirrubina y probablemente a la síntesis de UDP-glucuronato. Entonces, en este caso, la bilirrubina no conjugada supera la que se pone la bilirrubina, pues es posible que se penetre la barrera hematoencefálica. ¿En qué casos? En casos de 20 a 25 miligramos por decilitro. Esto que puede provocar que atraviese la barrera hematoencefálica, repito, y puede provocar kernicterus en el neonato, y que es lo que va a llevar discapacidad intelectual permanente. Entonces recordemos que esto suele ser transitorio, suele ser, no es que siempre lo sea, y que se debe a la falta de UDP-glucuronato que recordemos que es básicamente parte del metabolismo posterior que tiene la bilirrubina en el hígado y pues que no tiene la capacidad de hacerlo, o por la glucuronosiltransferasa. También una falta de síntesis de esta enzima o una reducción de la actividad más bien. Y pues recordemos que el kernicterus es una encefalopatía a nivel del sistema nervioso central que es altamente tóxica. Y entonces, sí, básicamente, ¿cómo se trata esto? Fototerapia que promueve la excreción hepática pues, al convertirla en hidrosoluble para que pueda irse a la orina. Y es también factible administrar fenobarbital, pero ¿qué es lo más común? Fototerapia o fenobarbital, que ya lo expliqué anteriormente, qué hace el fenobarbital. Entonces, ahora vamos a explicar específicamente defectos de la UDP-glucuronosiltransferasa de bilirrubina. Estas enzimas pues tienen una especificidad diferente de sustrato y pues se van a encargar principalmente de cambiar polaridades.
a través de la transferasa del residuo glucosilo o glucuronosilo. Y pues vamos a ver aquí que tenemos varios síntomas descritos. Y aparte hay otros que se describen em, como síndromes causadas por obstrucción en árbol biliar. Pero bueno, vamos a ir por partes, ya que acá siento que vale la pena explicar parte de la bilirrubina, ya que esto sucede en 3 pasos: captación, conjugación y secreción. Entonces es muy importante ver en qué paso, en qué etapa del metabolismo de la bilirrubina hepática suceden los problemas. Los problemas van a ser casi todos en la conjugación. Y pues bueno, vamos a explicar la conjugación. Van a suceder estos siguientes problemas. Neonatal, ictericia también tóxica, el síndrome de Gilbert y de Crigler-Najjar. Ahí estamos. Entonces ahora vamos a explicar detenidamente estos de acá, estos dos de acá que están abajo. Y pues empezando, el síndrome de Gilbert, pues es, en resumen, cuando la UDP glucuronosiltransferasa excede una cierta ineficiencia de más del 30%, perdón, de al menos el 30%, pues no va a producir ningún problema. Entonces, mayor o igual al 30% de qué enzima, la UDP glucuronosiltransferasa, que es la que afecta a este nivel. Y este será el síndrome de Gilbert. Ahora, Crigler-Najjar es un poco más complicado, ya que tiene tipo 1 y tipo 2. 1 y 2. El 1 es más grave. Pues va a reflejar esto: ausencia total, ausencia de actividad enzimática. ¿Qué enzima? La UDP glucuronosiltransferasa. Y esto pues esto solamente se puede tratar un poco con fototerapia, muy poco, y el fenobarbital no sirve de nada. Entonces, la fototerapia es beneficiosa, ligeramente, y el fenobarbital no sirve de nada. Fenobarbital, no. ¿Cuál es la esperanza de vida de estos pacientes? 15 meses de vida. Aproximadamente. Bueno, suele ser fatal dentro de los primeros 15 meses de vida. Y bueno, el tipo 2 se conserva poca actividad, hay poca actividad enzimática. Y esta poca actividad de la UDP glucuronosiltransferasa de bilirrubina es un poco más benigna, no significa que sea mejor. Y en este caso, ¿qué sucede? Pues tiende a ser un poco menor de los 20 miligramos por decilitro, decilitro no deca, por decilitro en suero.
A diferencia de esta que pues tiende a superar los 20. Entonces tiende a ser de más de 20 miligramos por decilitro. Aquí es un poco menos. Así. Más y aquí menos. Y pues aquí, en cambio, sí se utilizan altas dosis. ¿De qué fármaco? Fenobarbital. Y la hiperbilirrubinemia tóxica es principalmente pues no conjugada y pues puede ser provocada por hepatitis, cirrosis, intoxicación por hongos, amanita. Y también cloroformo, anfetaminas, paracetamol. Y es pues por daños de conjugación o al parénquima hepático. Y ahora, ya por básicamente último, vamos a ver obstrucción del árbol biliar. ¿Qué es esta cosa? Es la causa más frecuente, más común de hiperbili. De hiperbilirrubinemia conjugada. ¿Por qué? Pues lógicamente vemos que si hay una obstrucción en el árbol biliar, pues toda la bilirrubina conjugada no tiene forma de salir. Eso es, básicamente. Es pues bloqueo del conducto colédoco o biliar hepático. Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿O cuáles son las causas más comunes? Cálculo biliar o cáncer hepático. Cáncer específicamente de la cabeza del páncreas. Porque recordemos que pues va a producir una hiperplasia. Y esta hiperplasia, al estar en el páncreas, está asociada al ligamento hepatoduodeno y ayunal, o pues puede estar también asociado al conducto colédoco, y esto puede provocar un estrechamiento del conducto colédoco o del ligamento hepatoduodeno y ayunal, y esto pues puede provocar que se regurgite o una hiperbilirrubinemia por regurgitación, porque no hay paso, hay una obstrucción del paso, básicamente. Y ¿qué características tiene esta, estas enfermedades? Estas enfermedades de obstrucción. Pues esto básicamente va a regurgitarse a las venas y regurgita en venas, va a dejar heces pálidas y va a haber ictericia colúrica como niveles altos en sangre. Ictericia colúrica y pues va también a salir en sangre. La bili conjugada. Todos estos casos se pueden resumir en una ictericia colestásica. Entonces vamos a decir que todo esto es un gran grupo de enfermedades que se llama la ictericia colestásica, que incluye a todos los casos de ictericia obstructiva extrahepática e hiperbilirrubinemia conjugada o derivada de microobstrucción, por ejemplo. Y aquí también hay es un trastorno benigno recesivo de hiperbilirrubinemia conjugada. Pues es básicamente en el gen que
expresa una proteína involucrada en la secreción conjugada en la bilis. Y pues es un caso más que nada de ictericia colestática. Y pues nos va a dar una hiperbilirubinemia conjugada. ¿Cómo se llama este síndrome? De Dubs-Johnson. Y pues hiperbili conjugada. ¿Por qué? Porque pues hay un fallo genético para la secreción, para la secreción de bilirrubina conjugada. Es autosómico recesivo y pues digamos que es benigno. Y esto sería todo. Es un video largo, perdonen, pero bueno. Y bueno, hay unos parámetros que se describen para algunos pacientes normales o con algunas causas diferentes de ictericia. Lo voy a poner casi que aquí muy rápido. Vamos a ver que en anemia hemolítica que va a estar aumentado la indirecta, la bilirrubina, obviamente. En hepatitis, ambas, directa e indirecta, o sea, la total. Y la ictericia obstructiva va a estar elevada a la directa. Y pues me van a preguntar cuáles son los valores normales. Normal, INDIR de 0.1 a 0.4, de 0.2 a 0.7 miligramos por decilitro. Y evidentemente hay bastantes más parámetros, ya que está el urobilinógeno, la bilirrubina en orina y el urobilinógeno fecal. Pero bueno, eso lo pueden ver en el libro. Lo voy a dejar con solamente la bilirrubina sérica. Así que bueno, esto sería todo.